Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Diego Hernández y les doy la bienvenida a Entrevista History. 5 preguntas para comprender el fenómeno OVNI. Este es un espacio que hemos dedicado para conocer, comprender y resolver todos esos grandes enigmas, todos esos vastos misterios que nos trae el fenómeno OVNI a través, por supuesto, de las voces de los personajes más experimentados en Latinoamérica y el mundo. Hoy, en Entrevista History, 5 preguntas para comprender el fenómeno OVNI, tenemos el gusto de que nos acompañe el reconocido Jaime Maussan. Muy bien, Diego, muchas gracias. Hola, Jaime, muchísimas gracias primero por aceptar la invitación. Agradecemos que hayas participado, incluirte en este Entrevista History. Para nosotros es muy valioso tener tu voz en este espacio y bueno, me gustaría que arranquemos hablando de lo más general a lo más puntual y para eso quisiera conocer en principio que nos contestes y que nos contextualices un poco acerca cómo nace este fenómeno de la ufología, bajo qué contexto histórico, social y en qué línea del tiempo se ubica el estudio de la ufología. Mira, la ufología se comprende como el estudio de los objetos voladores no identificados, es decir, objetos que aparecen en el cielo y de los cuales se desconoce su origen. Este término fue acuñado por el proyecto Sigma en 1947-48. Desde entonces, este proyecto y este concepto se desarrolló porque se quería tener algún tipo de designación que fuera intermedia, que satisficiera tanto a aquellos que investigaban el fenómeno como a aquellos que eran más rigurosos con los aspectos científicos. Entonces nació así el concepto de objeto volador no identificado, porque un gran número de personas, al terminar la Segunda Guerra Mundial, empezaron a reportar la presencia de estos objetos voladores, muy especialmente en los Estados Unidos. Ya antes, durante la Segunda Guerra Mundial, los pilotos habían hablado de los llamados Foo Fighters, que eran objetos que se acercaban y alejaban de los aviones, y desde ahí empezó a nacer el concepto que se materializó especialmente después de que Kenneth Arnold, un piloto comercial, un piloto privado, dio a conocer un avistamiento de 9 objetos con forma de mantarraya volando sobre el monte Rainier. Así es como se inicia este fenómeno y su investigación, ya que el gobierno de Estados Unidos rápidamente se decidió a investigarlo. Y así es como nace el concepto de los objetos voladores no identificados. Muy interesante, Jaime, y ahorita ya me estás tocando un tema muy importante que es la línea del tiempo. Y sobre esta línea del tiempo me hablas de Segunda Guerra Mundial y empezamos, digamos, como ahí a implementar un poco el término de la ufología, pero ¿cuál se considera que fue el primer gran registro fotográfico de un avistamiento? Bueno, no hubo uno, sino varios que se dieron especialmente durante la década de los 40 y de los 50. Diversos testigos empezaron a presentar imágenes, fotografías de estos objetos que pues se multiplicaron en los Estados Unidos especialmente, y ahí pues se dieron los primeros casos, algunos de ellos muy importantes, y que de alguna forma pues trajeron el tema a la mesa, ¿no? Hubo uno muy especial, hubo algunas fotografías muy especiales que podrían ser las primeras que adquirieron algún tipo de connotación oficial, que fue el avistamiento que ocurrió el 20 de julio de 1952, precisamente sobre Washington, D.C. Ahí pues se presentaron decenas de objetos, que fueron algunos de ellos fotografiados, y quizá podríamos decir se trata del primer caso documentado en imágenes. Sin embargo, el primer caso que sale o salta a la opinión pública es el de Roswell, ya que, como tú sabes, probablemente el 3 o 4 de julio de 1947 cayó una nave en el rancho Forest, cercano a la población de Roswell, y ahí es donde podríamos decir se empieza a ser real o a ser más factible este fenómeno del cual muchas personas estaban hablando, pero pues no había todavía los suficientes elementos para poderlo entender. Hoy ya lo podemos entender. Era, por supuesto, un hecho sin precedentes y un hecho totalmente impactante para nosotros, la humanidad, pero puntualmente, Jaime,
¿cuál era el aspecto físico y perceptible que se lograba detallar de esta nave totalmente desconocida que aparecía en esta finca, en esta granja? La primera nave que se recupera fueron fragmentos, la nave se estrelló y prácticamente no quedó nada de ella. Hay una segunda nave que sí se recupera, de la cual se habla que es una especie de cápsula, una especie de disco que fue llevada hasta el hangar 54, el hangar negro de Roswell, y ahí fueron presentados incluso los cuerpos de seres, aproximadamente fueron 3 o 4 seres, los cadáveres, y se habló al menos de uno de ellos que había sido encontrado con vida. Y estos cuerpos y este ser habrían sido llevados a la base militar de Wright-Patterson. Ahora, lo que te quiero destacar, Diego, de todo esto, lo más importante ni es que cayera el ovni en Roswell, ni es que lo que ocurrió en Washington. Lo que sucede, que demuestra la presencia de estos objetos en los primeros años, es que tanto en Roswell como en la población de San Antonio, también Nuevo México, y en Aztec, Nuevo México, se dan estrellamientos de naves. Es decir, Roswell no fue el único lugar. Hubo una en San Antonio, Nuevo México, hubo 2 en Roswell, una nave se recupera íntegra, la otra hecha pedazos, y se recupera una nave íntegra también en Aztec. Lo importante de estos 3 casos es que los 3 ocurrieron alrededor de Los Álamos. Es decir, estos objetos estaban de alguna forma vigilando, estaban cerca de el único lugar donde se producían armas nucleares. Wow. Perdón por extenderme. No, tranquilo, para eso te llamamos y para eso es que es valiosa tu participación, porque sabemos que reconoces un montón acerca de este tema y justamente hablando de tu trabajo y de tu reportaje y de toda la investigación que tú has realizado, creo que ahorita voy a meterme un poco más en las venas justamente de tu trabajo y es preguntarte un poco acerca de todo esto que te quita el sueño y es, para ti, Jaime Maussan, ¿crees que hay seres no humanos, es decir, de otros mundos viviendo definitivamente entre nosotros? Y en caso de ser afirmativo, ¿por qué crees que ocultan su presencia? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón por la que no se dejan ver, por la que no se dejan percibir de una forma más directa? ¿Y quiénes lo ocultan? ¿Por qué lo ocultan? ¿Los gobiernos acaso sabrán o conocerán la presencia de estos animados? Mira, se ha hablado mucho de esta posibilidad, incluso se habla de seres reptilianos, se habla de los grandes, de White Owl, los grandes seres blancos, se habla de acuerdos que se ha hecho entre Estados Unidos, incluso el presidente Eisenhower, sí. Se habla de un contrato llamado el Contrato de Granada, donde se hace un acuerdo con estos seres, pero la verdad es de que yo no he encontrado una sola prueba de que hay este tipo de acuerdos o que estos seres vivan entre nosotros. Tengo pruebas que demuestran que se han recuperado seres, incluso seres vivos, que han permanecido prisioneros en instalaciones como el Área 51 y que hayan muerto. Y también en otros lugares de la Unión Americana, en otras fortificaciones muy importantes. Pero no tengo pruebas que digan que estos seres tienen negociaciones o viven entre nosotros. Yo no las tengo. Si alguien más las tiene, no las conozco. Se habla mucho y a veces esto le quita credibilidad al fenómeno. El fenómeno es real. El fenómeno llega a nosotros desde muchos lugares del universo, no desde un solo planeta. Hay toda una confederación, si tú quieres, hay un sinnúmero de civilizaciones que llegan y se van de la Tierra, que circulan por el universo. Eso me queda muy claro. Y que estos seres están aquí preocupados especialmente por la destrucción que estamos haciendo del planeta, del medio ambiente, porque debe ser un verdadero crimen que haya tan pocos planetas, comparando el número total de mundos que hay allá afuera, que puedan tener vida y vida tan variada y que puedan sostener todo esto como lo hace la Tierra y que la raza inteligente la esté destruyendo. Debe ser muy triste
muy, muy triste. Y por el otro lado también es muy triste el gran gasto que se hace en desarrollar armas nucleares, también debe ser muy triste para estos seres, ¿no? Y ahora hay un tercer punto que nos podría traer al presente, que es la militarización del espacio, evidentemente que los ha preocupado mucho. Sí. Mira, nosotros somos dueños de este planeta porque somos producto de este planeta, pero nosotros no somos dueños del espacio exterior. Nosotros no tenemos derecho a usarlo, sí, con formas pacíficas, sí, con nuestros satélites, con nuestras cosas, con nuestros viajes a la luna, pero no tenemos derecho a utilizar ese espacio con fines bélicos. Y te voy a demostrar por qué. El 9 de diciembre del 2009 fue videograbada una pirámide por al menos 2 testigos distintos sobre la Plaza Roja, sobre el Kremlin en Moscú, entre las 5 y las 8 de la mañana del 9 de diciembre, exactamente un día antes de que el presidente Obama recibiera el premio Nobel. Sí. Vamos a pensar que por eso había ocurrido esto, pero no. Resulta que a la misma hora, entre las 5 y las 8 de la mañana, fueron 3 horas, 3 largas horas que estuvo este objeto de 200 metros de extensión sobre la Plaza Roja. Y hay pruebas de ello. Pero al mismo tiempo se generó la espiral de Oslo. Al mismo tiempo, ¿qué fue la espiral de Oslo? Un cohete, un misil experimental que está programado para llevar armas nucleares al espacio, hasta 6 armas nucleares, 6 cabezas nucleares, y en la última etapa, prácticamente cuando estaba saliendo a la estratosfera, falló, y entonces genera una espiral, la llamada espiral de Noruega, que evidentemente es un mensaje. La pirámide estaba en el Kremlin, y esta espiral con este cohete fue vista por miles y miles de personas en Noruega, especialmente en Noruega. Tú la puedes buscar en internet, busca la espiral de Noruega y te vas a dar cuenta que es espectacular. Es una espiral que parece prácticamente imposible que haya sido generada por un cohete que falló. Es casi imposible por la perfección de la misma, que te están advirtiendo que no uses el espacio con fines bélicos. Me gustaría también en este siglo XXI traer a colación en esta conversación un avistamiento muy especial, un avistamiento que fue cargado de mucha energía, y fue ese avistamiento ocurrido en el año 2011 en Jerusalén. ¿Recuerdas aquel avistamiento que para muchos, para gran parte de los estudiosos, para gran parte de los expertos, tiene una carga significativa muy importante justamente por el lugar donde ocurrió y porque pues es uno de los lugares más importantes para las 3 religiones monoteístas más importantes de la humanidad: judíos, musulmanes y cristianos? ¿Por qué ocurre este avistamiento en este lugar? Y además, otra de las características importantes a recordar es que fue realmente perceptible, digamos, como que se dejó ver bastante bien, fue bastante evidente. ¿Qué puedes contarnos acerca de este avistamiento que fue bastante especial, Jaime? Si no me mal recuerdo, ocurrió a las 11:50 de la noche del 28 de enero del 2011. Precisamente cuando se iniciaba la llamada primavera árabe. Y esto ocurrió precisamente sobre el Domo de la Roca en Jerusalén. Correcto. Al menos hay 5 videos grabados desde 5 diferentes áreas de la ciudad. No me queda duda de la autenticidad. Incluso hubo un último video que conseguimos nosotros, un reportero de mi equipo que estaba en Jerusalén, consiguió uno de una persona que estaba abajo del Domo de la Roca y prácticamente lo tomó debajo del objeto. Entonces, son demasiados los elementos que nos dicen que el fenómeno fue real. Evidentemente que también se trató de un aviso, de una advertencia. Utilizaron un lugar muy sagrado, como dices tú, para 3 religiones, y además fue un evento espectacular donde el objeto baja lentamente desde el cielo, se detiene a unos metros del Domo de la Roca para luego elevarse a una velocidad verdaderamente extraordinaria, dejar ahí lo que parecían ser algún tipo de objetos o remanentes de color rojo centellando en el cielo. Todo esto
parecería haber sido un tipo de profecía, ¿no? O De sea, acuerdo. no sé, quizá ahí estaba advirtiendo lo que empezaría a suceder en diferentes países árabes, donde desafortunadamente esta primavera que se inició con grandes augurios para que todos estos países pudieran librarse de gobiernos autoritarios que los han mantenido sujetos en los últimos prácticamente 80 años, pues que se diera una evolución, pero desafortunadamente no fue así. La primavera árabe fracasó y desafortunadamente ha causado más dolor que otra cosa. Entonces, no he podido encontrar la interpretación directa de este caso, pero sí es espectacular y es absolutamente verídico, Diego. Uno de los casos más importantes de los últimos 50 años, sin duda alguna. Tenemos por lo general, digamos, como ese fanatismo por querer encontrar cuáles son los mensajes que nos dejan este tipo de avistamientos o este tipo de Claro, visiones. claro. Y en particular por todo el contexto histórico y social que nos transmite, todos esos cabos que se empiezan a unir por el lugar en el que ocurre. En algún momento se llegó a hablar, Jaime, de un mensaje apocalíptico, tal vez. Sí, se hablaba de el mensaje de un arcángel que supuestamente está en la Biblia, donde se decía que el arcángel Gabriel, me parece que era, no lo tomé muy en serio, pero creo que sí, anunciaría en este lugar el inicio del final de los tiempos. No sé, estaremos viviendo ese inicio del final de los tiempos. Yo no quiero ser catastrofista ni ver las cosas siempre de un punto de vista apocalíptico, pero pues la verdad es que desde ese 2011 a la fecha no podemos decir que nada bueno ha sucedido. Todo lo que vemos en el mundo, desafortunadamente, casi todos son malas noticias. El surgimiento de ISIS, la guerra precisamente en el Medio Oriente, la situación que se está presentando ahora con la pandemia, el alejamiento que hay entre Estados Unidos y China, que nos puede conducir a un conflicto mayor. Yo no sé si la gente se ha dado cuenta o está muy distraída, pero la situación entre Estados Unidos y China es de gran tensión, de gran tensión. Hoy hubo amenazas de China a los Estados Unidos y pues resulta muy desafortunado esto que está ocurriendo porque puede llevar al mundo a una situación sobre todo una recesión económica y también de sufrir las consecuencias de un posible conflicto que podría ser cósmico inclusive. Ahí posiblemente pues estos seres que se adelantan a las cosas quizá es lo que nos estaban advirtiendo, ¿no? Y que van a tratar de destruirse satélites, eliminar las comunicaciones de uno y de otro, y todo esto nos podría llevar a un verdadero caos, Diego, sin tener que explotar una bomba atómica. Sin duda. Jaime, pues ya estamos llegando casi al cierre de Entrevista History, 5 preguntas para comprender el fenómeno OVNI, pero antes yo quisiera, luego de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos empieza a incursionar en el contexto histórico de la Guerra Fría y aparece la NASA, digamos. Pero hasta hace muy poco, el gobierno de los Estados Unidos decide abiertamente estudiar el fenómeno OVNI como tal y además admite tener evidencias o tener, digamos, algún tipo de archivos que lo relacionan o que no tanto lo relacionan, pero con los cuales han tenido algún tipo de contacto. ¿Por qué a este momento, año 2020, el gobierno de los Estados Unidos aparece con esta declaración? Lo primero que tenemos que considerar es que no hay nada gratuito que venga del Pentágono. O sea, todo lo que se hace es perfectamente pensado, nada es al azar. O una de dos, se decidió sacarlo ahora como un distractor, o se decidió sacarlo ahora para que pasara desapercibido, dado que la gente tiene su mente en muchas otras cosas. Decidieron sacarlo ahora para que no hubiera algún tipo de repercusiones, que no las hubo, ¿no? Todo el mundo lo tomó con calma, no sucedió nada. Entonces, a lo mejor el momento fue perfectamente escogido, ¿no? O a lo mejor también es que este fenómeno no está bajo su control. Yo te quiero decir que tenemos pruebas de que en todo el mundo se están generando evidencias, sobre todo videos, de objetos voladores no identificados a muy baja altura, haciendo verdaderas demostraciones
Entonces creo, si es esta la causa, es que es posible que en cualquier momento pudieran hacer una demostración, un despliegue, que no podrían evitarlo el gobierno, el Pentágono, y entonces más vale abrirse un poco para que esto no les vaya a explotar en las manos. Todas estas instituciones hacen las cosas porque las piensan mucho y es lo que nosotros debemos de tratar de encontrar, es decir, ¿por qué lo hicieron? Y entonces podremos ir uniendo las piezas de este rompecabezas. Bueno, Jaime, la verdad es que totalmente interesante. Además, como te decía desde un principio, es muy valioso para nosotros poder tener tu aporte y tu voz como testimonio durante esta entrevista a History 5 preguntas para comprender el efecto OVNI, porque reconocemos tus valiosas investigaciones y todo lo que has venido trabajando durante mucho tiempo, más de 20 años metido en el tema de la ufología. Jaime, muchísimas gracias por participar con nosotros, Diego. de verdad. Es un agrado, primero, conocer tu voz y segundo, pues también que puedas compartirnos toda tu información. Jaime, pero antes de irnos, este sábado 30 de mayo, en la parrilla de contenido de History se estrena Las momias de Nazca. ¿Puedes contarnos un poquito acerca de este nuevo contenido en el que tú también participas? Sí, lo voy a tratar de ser breve. En el año 2015 se descubrieron accidentalmente un huaquero que estaba buscando metales, especialmente oro, en las montañas de Nazca. Encontró una mina de diatomea. La diatomea es un hongo fosilizado de fitoplancton de 17 millones de años, y ahí estaban enterrados al menos 6 cuerpos de seres, posiblemente más, extraterrestres, bueno, de características no humanas, para ponerlo así. Se hicieron, nosotros nos enteramos de esto en inicio del 2017, acudimos en busca de respuestas con un grupo de científicos de Rusia, de México, de Estados Unidos y también de Perú, para tratar de determinar la validez, y todos coincidimos en que esto era real. Ahí se continuó la investigación, se hicieron análisis de ADN, se hicieron análisis de tomografías de alta definición, y todo lo que investigamos nos llevó a una conclusión. Se trata de un descubrimiento legítimo, auténtico, y que cambia la historia de la humanidad. Si esto se acepta como real, tendremos que reescribir toda nuestra historia. History lo ha venido haciendo a través de Ancient Aliens. Por ahí está más o menos la línea de lo que va a ocurrir y la trascendencia de esto, pero se trata de algo que la gente tiene que ver. Se los digo más allá de que sea un programa en donde ya hemos participado, porque lo cambia todo y tenemos que ver, la gente tiene que conocer los pros y los contras de estos descubrimientos para que cada quien tome su propia decisión. Pero yo me imagino que la mayoría se va a dar cuenta que vamos a tener que cambiar la historia, porque todo lo que nos han dicho, o no todo lo que nos han dicho, es verdad. Correcto. Bueno, ahí está la invitación y la descripción de Las momias de Nazca, desde la palabra, desde la voz de Jaime Maussan, que participa también en este gran estreno que se realizará el sábado 30 de mayo por la señal de History Channel. Jaime, muchísimas gracias nuevamente por participar con nosotros. Es un placer enorme haberte tenido y bueno, esperemos que nos volvamos a reencontrar con muchos más de estos temas. Nosotros por ahora les damos la despedida a todos ustedes y espero que sigan conectados con Entrevista History, 5 preguntas para comprender el fenómeno OVNI. Seguiremos buscando mucho más.